Después de varias semanas de estar repasando a Arthur Machen, hemos llegado al tramo final con una de las más recientes antologías al castellano que podemos encontrar, en la cual se recopilan otra tanda de narraciones que, si bien no forman parte del subgénero del terror en el sentido tradicional de la palabra, ciertamente lo hacen bajo determinados estándares. ¿Qué quiero decir con lo anterior? Que el título de este libro, El terror y otros relatos de lo extraño, engloba en las palabras relatos de lo extraño, esa sensación de incomodidad propia del cuento de horror, aunque sin abordar una premisa sobrenatural en algunas de las historias. A lo mejor esto podría ocasionar una sensación un tanto ajena, ya que dicho aspecto lo hemos venido trabajando desde la primera entrega de la serie de Neopaganismo. Lo anterior no es para sorprendernos en lo absoluto, debido a que en sus inicios, Machen no comenzó su labor literaria coqueteando con la fantasía, eso lo hizo con el correr de los años. Podría decirse, de alguna manera, que en el Gótica 113 se nos brinda otra de las facetas del gran galés, en el que el tema de los asesinos y lo insólito puede llegar a sorprender incluso mucho más que el concepto de un dios antiguo o un estado de lucidez. De la misma forma que su contemporáneo, Lord Dunsany, el tema de la guerra, la Primera Guerra Mundial para ser más exacto, impactó a Machen hasta el punto de hacerlo plasmar determinadas ansiedades en unas cuantas historias que se incluyen aquí. No por nada en la imagen de cubierta se puede advertir una referencia a esto. Por ende, todos los factores en conjunto propician a un compendio de cuentos bastante variado en el que si bien la historia que da título al libro, el terror, es algo extensa, algunas de las restantes son demasiado pequeñas, lo cual es muy conveniente porque nos permite contar con dos cosas que son vitales: tener tiempo para leer, ya que comúnmente escucho la excusa de que muchas personas no leen por falta de tiempo, y el poder estudiar con más detalle la estructura del relato corto de horror, que al depender de la atmósfera que éste evoca, motivo por lo que la narrativa de terror casi siempre es muy larga, es un tanto complicado no saturarlo con detalles que den hincapié a sus distintos escenarios, por lo que resulta interesante analizar la técnica que Machen emplea para romper con la continuidad de todo esto. El prólogo, por parte de Juan Antonio Molina Foix, funciona como una biografía del autor, en la que se intentan detallar muchos de los motivos que lo incitaron a escribir lo que está entre páginas. Al final, en los últimos párrafos, tendremos una recomendación personal de Juan Antonio, diciendo cuáles son sus relatos preferidos, además de brindarnos una sinopsis de ellos. Sin embargo, yo les traeré mis 5 cuentos favoritos del volumen y las razones por las que los he seleccionado. De cualquier modo, no puedo negar que todas las historias son excepcionales y que las disfrutarán en gran medida. Es Arthur Machen, demonios. Alerta de spoilers. Empecemos entonces por El terror, una novela muy insólita que toma como elementos la guerra entre humanos y la guerra contra otras especies. ¿A qué me refiero? Es evidente que la naturaleza es un campo de batalla sin cuartel, en el que prácticamente todos los habitantes de este mundo están en una constante lucha para sobrevivir, a veces entre ellos mismos, como sucede con los árboles, o con los hongos, o entre los animales. Como dice Thomas Ligotti en su ensayo, pareciera que el planeta nos ha engendrado específicamente para que actuemos como su verdugo. No obstante, ¿qué pasaría si otra raza se dispusiera a acabar con nosotros? Eso tal vez les puede quedar un poco más claro porque ya lo han visto hasta el cansancio con alienígenas, vampiros, demonios, robots, etc. Pero quizás la situación no se les haya venido a la mente con los integrantes que se encuentran por debajo de la cadena alimenticia. Seres que, en algún momento de sus vidas, se hartaron de nuestro comportamiento ruin, decidiendo rebelarse contra nosotros, atacándonos en actos kamikaze con tal de cumplir su cometido de trasladarnos hacia la no existencia. Incluso otros animales que nos ayudaron a progresar, como es el caso de los perros, también se mirarían afectados al estar estrechamente ligados con nosotros. El simbolismo que se le brinda a ciertos especímenes, como las mariposas nocturnas o a las palomas, cuentan con un enfoque que no puede pasar desapercibido. Al principio será muy complicado encontrarle pies y cabeza a la novela, empero, conforme vayamos avanzando, seremos capaces de captar el mensaje. Una historia muy pequeña, aunque excepcional, es El Club Perdido, en la que Machen hace gala de una atmósfera urbana muy opresiva en donde un par de amigos, durante una noche lluviosa, se topan cara a cara en una oscura vía, para después decidir pasar un rato tranquilo en un lugar agradable. Momentos más tarde, un tercer amigo hace su aparición, proponiéndoles ir al Club Perdido,
un sitio sombrío y decadente que durante el desenlace del cuento hará pasar a nuestros protagonistas una experiencia desagradable al jugar con sus sentidos, dado a que les hará creer que algo sucedió, o mejor dicho, algo existió, cuando en realidad nunca fue así. El uso del suspenso es magistral. Se puede ver con claridad la versión de Arthur por la modernidad y por el ambiente vanguardista de Londres, odiándolo de una forma más sincera en comparación a Lovecraft y sus constantes quejas por la ciudad de Nueva York. Creo que el hecho de mudarse a otro lado, muy lejos de su hogar, intentando prosperar y no lograrlo, me es más creíble que lo que pensaba alguien a quien no le gustaba quemarse las manos. Pero bueno, había dicho en vídeos anteriores que ya iba a dejar en paz al pobre de Lovecraft. Si las narraciones de la luz interior y la pirámide resplandeciente les gustaron, entonces La Mano Roja es para ustedes porque sigue con la línea fantástica de ambas tramas, en especial el apartado de las gemas oscuras que tanto se remarcaron con anterioridad. A pesar de eso, la atmósfera es sin duda evocadora, prosiguiendo con la pauta de un misterio que acabará por atemorizarnos a tener a una naturaleza maligna. He dicho en otras ocasiones que si bien soy un gran defensor del horror sobrenatural, me es todavía más admirable aquel que tiene un perfil realista sin caer tanto en el gore y o la repulsión corporal. Me resulta sumamente creativo. Municiones de Guerra es el perfecto ejemplo de ello, puesto que ahora se nos presenta la urbanización ausente de todo bullicio, ocasionando que la falta de ese alboroto del día a día tome matices cada vez más inquietantes, ya que la soledad taladrará en la psiquis de los personajes, recordándonos el temor que la gran mayoría siente al no ver a ningún semejante a su alrededor. La premisa de la guerra nuevamente será el móvil principal de todo, brindándonos una estética literaria todavía más sólida. ¿Cuál es la música de la naturaleza sino el silencio? Por último, les hablaré sobre El misterio de Islington, un relato que tiene una estrecha relación con nuestra cultura mexicana, porque mientras que los gringos adaptaban a la gran pantalla las novelas de Frankenstein, Drácula, El hombre invisible, etc., que estas también las tenemos nosotros, pero con otros nombres, las casas cinematográficas de México decidieron trabajar con una historia de un autor casi desconocido por aquel entonces, al menos por acá. Así es, me refiero a la película del esqueleto de la señora Morales, del año 1959, una cinta que ocupa el número 19 dentro de la lista de las 100 mejores películas mexicanas. El misterio de Islington es un relato de misterio a secas que deja de lado todo aspecto sobrenatural, planteándonos la situación de cómo llevar a cabo el crimen perfecto sin ser descubiertos. Por eso es el crimen perfecto. Aquí son más evidentes los muchos o escasos conocimientos de medicina que Machen poseía y que también estuvieron presentes en otros cuentos que repasamos a lo largo de la serie. Al ser yo un gran fanático de la película, me es imposible no compararla con su versión original y decir que tal vez el único fallo que tiene es que el de una introducción un tanto pronunciada muy a lo Edgar Allan Poe y que puede resultar un tanto confusa. De hecho, podría declarar que esta narración es un homenaje a Poe en todo aspecto. Por lo demás, estamos ante uno de los mejores trabajos de Machen y por el que prácticamente recomiendo que compren el libro. En conclusión, el terror y otros relatos de lo extraño vendría a ser el cierre final de todo el trabajo de terror de Arthur Machen, ya que actúa como una especie de complemento. Al ser tan variado, el problema de la repetitividad referente a leerse el compendio de historias de un solo autor queda totalmente descartado, debido a que, bien podría cambiar algunas cosas con respecto a la duración o el enfoque temático en sí. Creo que al ser un tanto reciente, mayo del 2018, lo podrán conseguir sin problemas. Amigos, eso ha sido todo por el momento. Como saben, voy a estar ausente durante 2 semanas, pero regresando vamos a traer la serie de Thomas Ligotti y otras cosillas más. Créanme que ha sido un placer el haber estado aquí con ustedes y haber presentado a un autor tan grande como Arthur Machen. Nos vemos y hasta la próxima. That they could